Elijo Buenos Aires, elijo esta ciudad. No elegí nacer acá, pero la elijo. La ciudad donde la vida se hace ancha, la ciudad de mis nietos, de mis hijos. Elijo Buenos Aires, la elijo de verdad. Por eso es que le canto esta canción. No quiero ser guarango, por eso canto el tango con la voz y con el corazón. Porteño hasta el desaire, te quiero Buenos Aires, sos siempre mi mejor elección. Estamos comenzando nuestro segundo programa de Elijo Buenos Aires, esta producción del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, y la intención nuestra es tratar de conversar, de reflexionar sobre el momento político de la Argentina. No porque no lo hubiéramos hecho en el programa anterior, donde tomamos el drama de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, pero sí, en este caso, tomando como excusa los resultados de las elecciones de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO del 13 de agosto y la posibilidad o la perspectiva que se abre para el próximo 22 de octubre, discutir qué fue lo que pasó, qué puede pasar y cuál es el escenario que se abre en este país, por lo menos para aquellos que seguimos pensando y queriendo la Argentina en clave de igualdad y en clave de emancipación. No lo vamos a hacer solos, nos van a ayudar dos amigos. Por un lado, Maristela Svampa, socióloga, escritora, investigadora del CONICET, autora de una cantidad muy importante de textos que evalúan, que profundizan la discusión sobre las distintas experiencias progresistas de América Latina. Y por otro lado, Ariel Penisi, docente, licenciado en comunicación, editor de la editorial Cuadrata, de la editorial Autonomía, compañero nuestro de andanzas del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Con ellos dos, la intención es ver un poquito qué nos depara este escenario que está transitando la Argentina. Gracias Maristela, gracias Ariel. Como decía en la introducción, la idea es que podamos reflexionar sobre el momento político de la Argentina con dos ejes, ¿no? Lo que pasó en las PASO, lo que puede pasar en octubre y cuál es el escenario político que se abre, sobre todo para quienes, como nosotros, pensamos la Argentina en clave de igualdad, en clave de cuestionar las formas de dominación o de opresión. Sobre qué pasó en las PASO, quiero compartir con ustedes rápidamente tres cuadros que los mostramos acá en cámara. El primero, en realidad, nos muestra los resultados de la elección PASO, nos muestra a Cambiemos consolidada como una primera minoría, como fuerza política en la Argentina, con un 35% de los votos. En segundo lugar, la experiencia de lo que sería el justicialismo kirchnerista, en torno a Cristina, con aproximadamente el 22% de los votos. Hay un cambio sustantivo en el tercer lugar respecto a lo que había ocurrido en el 2015. En realidad Massa no ocupa el tercer lugar lo va a ocupar ese agregado que todavía no tiene un liderazgo claro, pero que sería algo así como la Liga de Gobernadores del Partido Justicialista, no kirchnerista. El cuarto lugar para Massa, que pierde una cantidad muy importante de votos, y el quinto para el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El segundo de los cuadros, en realidad, lo que hace es una comparación entre lo que son las PASO del 2017, del 13 de agosto, y las PASO del 2015. Ahí se ven cosas importantes. La primera es que
si ya habíamos tenido una sorpresa política importante en el 2015, donde una fuerza de centro derecha, articulada claramente con el poder económico, logra consenso electoral, bueno, en el marco de un proceso que implicó ajuste, deterioro en las condiciones de vida de la población, en realidad Cambiemos crece 1.600.000 votos aproximadamente entre una elección y otra. La segunda fuerza es Cristina, el kirchnerismo. Hay una caída importante de votos, pierde 3.700.000 votos aproximadamente. La tercera cuestión, los más castigados, es el acuerdo de Margarita Stolbizer con Sergio Massa. Ellos juntos habían obtenido en total el 23% de los votos a nivel nacional en el 2015, bajan al 7,7%. Ahí hay un acuerdo político que claramente no tuvo éxito. Y hay sí un crecimiento del Frente de Izquierda de aproximadamente un 18%, 130.000 votos más que los que tuviera en la elección del 2015 pasados. El tercero de los cuadros, en realidad, lo que nos muestra es que el crecimiento importante de Cambiemos se dio fundamentalmente en dos provincias. Casi la mitad de ese crecimiento tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, y en particular en la provincia de Buenos Aires, donde suma 500.000 de votos más que los que había tenido. Prácticamente el 70% de esos votos son en el segundo y en el tercer cordón del conurbano bonaerense. Es decir, crece a expensas de Massa e incluso en algunos casos a expensas de pérdida de votos del kirchnerismo. Quizás dos cuestiones que vale la pena señalar es que se sostiene en el 2017 la fractura del Partido Justicialista. Esto ya había pasado en el 2015, se mantiene en el 2017. En la provincia de Buenos Aires hay 3 opciones del Partido Justicialista. Está el caso de Massa, está el caso de Randazzo y está el justicialismo que encabeza Cristina. Y el otro elemento importante es que el Cambiemos crece, pero fundamentalmente lo que crece es el PRO, porque en realidad es el PRO el que se consolida en la provincia de Buenos Aires, es el PRO el que se consolida en Córdoba. Recordemos que en el 2015 la figura importante en Córdoba había sido Aguad del radicalismo, hoy es Baldassi el que se lleva, digamos, este crecimiento en votos que tuvo Cambiemos. Así que uno podría decir allí que del mismo modo que hay una fractura del Partido Justicialista, también lo que hay es una suerte de crecimiento del PRO a expensas del radicalismo, absorbiendo en gran medida al radicalismo. Así que bueno, esto como descripción de qué pasó en las PASO. ¿Qué piensan que puede seguir pasando en octubre? Bueno, no sé, sí. Podemos empezar a, por lo menos, hacer un replanteo. Se viene hablando de las condiciones objetivas asociadas a los escenarios electorales, ¿no? Se viene diciendo que hay grupos socioeconómicos, clases sociales que son definidas por rasgos históricos, por prácticas concretas, por proveniencias, etcétera, y que lo que produce sorpresa es el hecho de que los sectores que fueron favorecidos por el pacto del consumo, como conversábamos antes con Maristela, se ven en una situación en la cual forman parte, digamos, del volumen electoral del espacio de Cambiemos, del espacio del PRO, digamos, ¿no? Y que entonces estarían en alguna medida contradiciendo sus intereses. De vuelta, eso pensando en clave de condiciones objetivas. Pero yo me pregunto también cuál es la base de sustentación subjetiva que estaría moviéndose en esta dirección, digamos. Y es en ese sentido que tenemos que, me parece, que tomar en cuenta otros elementos, digamos, ¿no? Es decir, fuerzas, flujos anímicos y en alguna medida, bueno, expectativas, aspectos aspiracionales. Es decir, ahí hay me parece que un registro
para intentar explicar, por lo menos, asumiendo cierta perplejidad como punto de partida. Me parece que ese es el otro giro que nos debemos también. A veces las categorías con las que pensamos no resultan del todo productivas, y entonces a la altura de esa perplejidad nos debemos dos cosas. Por un lado, sumergirnos en un registro de la experiencia colectiva que no necesariamente se deja definir por la idea de que hay unas condiciones objetivas que tienen que ver con el bolsillo y con ciertas condiciones de vida en términos de reproducción, digamos, de la vida, ¿no? Y por otro lado, nos debemos también una imaginación política a la altura de esa perplejidad. Entonces, esas dos cuestiones me parece que son importantes a tener en cuenta. Y después, bueno, lo que conversábamos antes también tiene que ver con algo que llamaría fascismo ambiente, y que, de vuelta, tiene que ver con el deseo de normalidad, lo llamaría de esta manera. Con una frase que nosotros, cuando publicamos un libro sobre los linchamientos en el 2014, veníamos ya refiriendo, la idea de tranquilidad, que ahora recién la incorpora ya Cambiemos en su campaña, donde una chica aparece frente a la cámara diciendo: voto Cambiemos porque quiero estar tranquila, ¿no? Esto es incorporado ahora ya en términos oficiales a la campaña, pero es algo que viene trabajando por abajo, digamos, ¿no? 2001 es un momento de irrupción donde, entre otras cosas, se manifiesta un gran descontento colectivo. Y el descontento es un fenómeno y una fuerza ambigua y ambivalente. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Que se disputa. Bueno, y me parece que ese deseo de normalidad, que ya formaba parte incluso de la primera campaña de Kirchner, siendo ya gobierno, un país normal, con esto estoy marcando que hay una transversalidad, digamos, de ese corte. Hay una transversalidad de la tranquilidad. De esa idea de la normalidad. Del deseo de normalidad, de estar tranquilos. ¿Qué quiere decir estar tranquilo? Bueno, muchas cosas, pero entre otras, que esos que se manifiestan en la calle, que esas instancias donde distintas formas de conflictividad se manifiestan, sería preferible no tenerlas cerca, no tenerlas visibles, porque bueno, también hay una fuerte negación de la fragilidad que es constitutiva de lo social. Y los momentos donde se niega la fragilidad son momentos muy peligrosos, porque producen repliegues muy reactivos, pero en este momento tenemos que incorporar una novedad, que es una gran pinza anímica la que está en juego en este momento. Por un lado, el repliegue reactivo, la sensación de que hay que defender lo que se tiene, aunque se viaje mal, aunque se tenga miedo, aunque en el tarifazo golpee, es decir, aunque ocurra todo eso, defender lo poco que se tiene, incluso linchando, por un lado. Y por otro lado, una especie de incitación permanente a el goce inmediato de la vida, ¿no? Estas publicidades del terracear, o esta suerte de retórica, digamos, que tiene que ver con el coaching, que tiene que ver con una pura positividad, donde no hay ningún tipo de lugar para la fragilidad, porque la fragilidad es entendida no como un elemento constitutivo, digamos, de la vida colectiva, sino como un déficit. Entonces, por un lado hay un llamamiento a estar todos bien, y por otro lado hay un repliegue reactivo. Entonces, esa pinza es la que me parece que complejiza el escenario. Maristela. Bueno, a ver, cuando en 2015 gana Cambiemos o gana Macri la presidencia, uno podría decir que en definitiva hubo muchos argentinos que confundieron alternancia con alternativa. Porque efectivamente había una demanda de alternancia política electoral en Argentina, y en un contexto de derechización de la oferta electoral, parte de esa demanda se canalizó en Macri, que llegó así a la primera magistratura. Hoy en día la pregunta que instala de alguna manera estas nuevas elecciones, que dan como ganadora a Cambiemos, es si efectivamente el macrismo, Cambiemos, no se ha constituido en una alternativa, ¿no? Una nueva alternativa para sectores importantes de la sociedad, al menos entre el 30 y el 40%. En esa línea uno podría decir, por un lado,
el gobierno efectivamente logró ganar una disputa cultural, política, acerca del diagnóstico sobre el estado de la sociedad argentina. Ganó una puja en términos políticos discursivos acerca de quiénes son los responsables de la inflación, de la pobreza y también del retraso de las tarifas, culpando al kirchnerismo o a la administración anterior de estos temas, así como también respecto de la corrupción, el discurso anticorrupción que está instalando y la responsabilización o inclusive la reducción del kirchnerismo a una pura matriz de corrupción, es también otro de los elementos que está en la base, creo yo, de este nuevo perfil que presenta Cambiemos como ya una propuesta alternativa. Es decir, de alguna manera, Cambiemos ha logrado instalarse como la propuesta de cambio, ¿no? Identificando al kirchnerismo, que es la fuerza principal que le puede disputar poder, como el gran enemigo y como la fuerza que representa el pasado. En términos de correlato, digamos, electoral, de todas maneras el escenario es muy fragmentado. Está muy fragmentado, está el peronismo que no ha tenido posibilidad de recomposición. El peronismo se encuentra expresado no solo a través de la Liga de Gobernadores, yo creo que también el kirchnerismo es un sector del peronismo. En su versión progresista, el peronismo es un magma en términos político-ideológicos, creo yo. Y por supuesto el masismo también, creo que en ese sentido vehicula votos propios del peronismo. Así que tenemos un contexto en el cual, efectivamente, por un lado, Cambiemos se ha implantado territorialmente en todo el país, se está consolidando una suerte de alternativa. Del otro lado, el kirchnerismo, en su expresión residual, expresa cada vez más el fracaso, el peronismo no logra recomponerse y, en tercer lugar, no lo olvidemos, ha habido un colapso de las propuestas de centro-izquierda. Digamos que la crisis de las centros-izquierdas es anterior, porque está ligado al hecho de que el kirchnerismo logró monopolizar ese espacio y entonces le quitó legitimidad a diferentes propuestas que venían desde el arco progresistas a asociar a la centroizquierda. Trabajando mucho el tema del fin de ciclo en América Latina. ¿Cómo ubicás esto en ese contexto? Bueno, yo creo que el fin de ciclo en América Latina nos confronta a una situación en la cual no hay un panorama único, una línea de orientación única, sino que lo que hay es mucha fragmentación y heterogeneidad. En esa línea uno puede encontrar mutaciones del progresismo, como es el caso de Lenín Moreno, que ha sucedido a Correa y que se ha opuesto a él. En Ecuador. En Ecuador. Podemos encontrar una suerte de continuidad en el caso de Bolivia, que postula inclusive tratar de forzar el marco institucional para que Evo Morales pueda seguir presentándose como candidato. Pero bueno, ahí tenemos un panorama que nos presenta líneas de continuidad y tenemos aquellos países donde se han instalado claras rupturas, orientándose hacia la derecha, hacia versiones más ligadas a gobiernos conservadores y neoliberales, como el caso de Brasil y Argentina. Sin embargo, yo siempre subrayo la diferencia entre uno y otro, porque efectivamente la asunción de Cambiemos no es producto de un golpe parlamentario, sino que es producto de las elecciones, es producto del voto democrático y de los grandes errores que cometió el kirchnerismo, sin duda, ¿no? Que creó a este candidato, que le dio vida inclusive, que se convirtió en una suerte de aprendiz de brujo con respecto a Cambiemos. Entonces, en esa línea creo que efectivamente estos dos gobiernos, Brasil y Argentina, representan, ¿no?, este giro hacia la derecha, que por un lado está dando cuenta de un contexto de regresión de derechos, ¿no?, mucho más Brasil que en el caso de Argentina, pero probablemente el contexto posteleccionario de la Argentina sea el momento de la aplicación de una serie de medidas que pueden ir en esa dirección, como por ejemplo una reforma laboral, y por otro lado también son gobiernos que apuestan a un reforzamiento del extractivismo con un avance muy fuerte de los territorios que también viene de la mano de, podríamos decir, de una avanzada represiva importante, como hemos visto acá con el tema mapuche y la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Así que, ¿ustedes piensan que lo de Santiago, sobre todo te pregunto a vos, Ariel, puede tener algún efecto en la discusión electoral de octubre?
La verdad es que no lo sé. Lo que más me impresiona es el hecho de que hayan incluido una situación como esa, una desaparición forzada en manos de la Gendarmería Nacional, que haya sido sometido a la gramática de una encuesta. En principio marcaría eso. Eso es lo que me parece sorprendente, digamos. Bueno, que, las encuestas ¿no? dicen que no, que en realidad no repercute sobre la imagen política de Macri y ni tampoco demasiado en la imagen de la ministra. Hay algo muy complejo, que es como que la confrontación con la experiencia kirchnerista es lo que le permite acumular Exacto. a Cambiemos. Es más, la discusión sobre Maldonado aparece embarrada porque supuestamente sería una reivindicación de la experiencia kirchnerista. ¿Cómo piensan eso? Bueno, yo creo que ese es uno de los datos claves, el de pensarlo en el marco de un esquema binario. Cambiemos se construye, se alimenta y avanza en función de ese esquema binario que consiste en demonizar una experiencia e instalarse sobre la misma para poder avanzar. Ahora bien, respecto de lo que ha sucedido con Santiago Maldonado y toda la cuestión ligada a los derechos humanos, hay que decirlo, este gobierno no tiene un discurso de derechos humanos. No tiene un discurso de derechos humanos, no instala la disputa en ese campo. Y por eso también, digamos, tantas declaraciones escandalosas también en ese campo que nos vuelven a interrogarnos también sobre las representaciones sociales que hay detrás de esta nueva élite política que ha tomado el poder. Porque hay mucho de esa Argentina que es partícipe de ese sentido común hegemónico respecto de lo que piensa el poder sobre el mercado, lo que piensa el poder sobre la seguridad, lo que piensa el poder sobre los derechos humanos, una suerte de ADN elitista y muy reaccionario, ¿no? Que entiende el país de otra manera. Si bien, de todas maneras, creo que ahí el macrismo se ha encontrado con una resistencia fuerte de la sociedad porque en la sociedad argentina hay un consenso sobre lo que ocurrió con el terrorismo de Estado. Y es muy difícil avanzar sobre ese consenso. No está instalado un consenso sobre el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios. De hecho, este gobierno avanzó bastante en la construcción de un discurso antiindígena, ¿no? Pero no puede avanzar en líneas generales en un discurso crítico de los derechos humanos porque está, más allá de que se lo quiera asociar solamente al kirchnerismo, convengamos, eso es algo que no se lo puede apropiar solamente la experiencia kirchnerista. Hay demasiadas líneas de acumulación de lucha en la Argentina con un fuerte lenguaje de derechos que efectivamente tienen un discurso de derechos humanos. No, tengo la impresión de que la forma que el gobierno tiene de confrontar, digamos, con esa adhesión que, como bien marcaba Maristela, es una adhesión importante por parte de la sociedad al pedido, al reclamo, digamos, tanto de Sergio Maldonado como de los organismos que acompañan, viene de antes, digamos, ¿no? Es decir, de vuelta, vuelvo a insistir, por abajo y por arriba, si aceptáramos momentáneamente esa topología, recuerdo los reclamos de Bloomberg en los comienzos del kirchnerismo y recuerdo la actuación de Bernie en el final del kirchnerismo, es decir, y Patricia Bullrich, que inaugura con un protocolo de seguridad que es nefasto, sobre el cual con Bruno Napoli escribimos un texto, por el tipo de lenguaje con el que clasifica a los actores sociales. Entonces, por un lado vemos esa especie de repolitización por derecha por abajo, digo, que creo que incluso ha desbordado en muchos casos a la corrección política de algunos políticos más de raza, que aunque puedan ser conservadores de tendencia, suelen, digamos, conservar ciertas formas. Entonces, por un lado tenés eso, y por otro lado, la avanzada de una redisposición del escenario político que ubica, digamos, demoniza al kirchnerismo por un lado, pero por otro lado también ubica las responsabilidades de supuestos errores y fracasos de la gestión anterior en básicamente lo que es considerado una especie de populacho irresponsable. Esto lo vimos con el tarifazo, ¿no? Donde se recae la culpa en el discurso oficial, y esto es comprado por buena parte de la sociedad,
sobre los usuarios, ¿no? Cuando acá hay empresas que no han mostrado sus balances contables, hay empresas que se han beneficiado con las privatizaciones, que se han beneficiado incluso con los subsidios que el propio gobierno anterior les otorgó y que, bueno, y que se benefician ahora con este tarifazo salvaje. Entonces, en cada situación se ha construido, digamos, esa disposición de los actores, ¿no? Donde el buen vecino honesto de la Ciudad Blanca es básicamente el que incluso milita pagando el tarifazo, pagando la... yo diría que nosotros pasamos de una militancia del proceso político anterior que se volvió rutinaria y que perdió su fuerza, se volvió sectaria, se volvió rutinaria, a una rutina que se volvió militancia. Es decir, a estos sectores que uno llama sectores medios, pero estamos hablando de amplios sectores de trabajadores, es decir, es muy difícil decir que esa es la clase media simplemente. Además entiendo que los grupos sociales tienen distintas versiones que no son solamente pasibles de una caracterización fija y de un esquematismo conceptual que los ubica siempre en el mismo lugar, cerca de los mismos intereses. Entonces, si tomamos en cuenta esa movilidad, digamos, del magma social, tendríamos que ver que ahí hay un componente histórico, clasista, racista, que ya lo conocemos bien, que lo ha practicado incluso el Estado argentino, que de hecho el Estado argentino se ha configurado a partir, digamos, de esa tónica, y por otro lado, de vuelta, todo elemento que es percibido como irreverente por parte de sectores populares, de sectores considerados indeseables, como en este caso los mapuches, es fuertemente castigado desde el discurso oficial, pero también logrando un cierto consenso. Ahí tenemos un escenario donde casi te diría en un 60% de la institucionalidad queda en manos de fuerzas, uno puede llamar conservadoras, porque en realidad tienen puntos de acuerdo entre sí respecto al modelo extractivista, respecto al rumbo de la Argentina. No solo es Cambiemos, es también la experiencia de Massa, es también la experiencia de ese PJ no kirchnerista. Hay un 60% de la institucionalidad que transita por allí, que por otra parte ha sido la que garantizó la gobernabilidad en los últimos 2 años. Y después nos queda un escenario donde está, por un lado, el Frente de Izquierda, por otro lado, dominante la experiencia de Cristina Kirchner, el PJ kirchnerista, y hay una ausencia, que es ese espacio de centroizquierda progresista que alguna vez existió durante todo este tiempo, que en su momento lo expresó Proyecto Sur, que en otro momento lo expresó el Frente Amplio Progresista. Eso como que ha desaparecido, ¿no? ¿Cómo ven ese escenario desde la perspectiva de la discusión de una alternativa en la Argentina? Yo creo que hay que partir de la base que la crisis de los progresismos afecta en su conjunto al espacio de las izquierdas y de las centroizquierdas. Es decir, esta crisis no solo afecta y reduce a una expresión menor al kirchnerismo, sino al conjunto de los sectores de centroizquierda que han querido construir una fuerza diferente. Estamos en un momento de gran fragmentación y en la cual esos sectores de centroizquierda no tienen tampoco muchos puentes o contactos para poder construir y dialogar con las líneas de acumulación de lucha que hay en la Argentina, ¿no? Yo pienso que en este momento el espacio progresista es mucho más rico por abajo que por arriba, en el sentido de que hay por lo menos 4 o 5 líneas de acumulación de luchas que vienen de las últimas décadas, algunos son más recientes. Por ejemplo, ha vuelto a tener un protagonismo los movimientos socioterritoriales de fuerte corte plebeyo, que además han añadido una reivindicación fuerte de la economía social, que han puesto al desnudo el tema del narcotráfico en los barrios. Estoy hablando de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores de Economía Popular. Por otro lado está la línea de luchas socioambientales ligadas al cuestionamiento del extractivismo, de la megaminería, al fracking, pasando por el impacto que sobre todo los agronegocios con el glifosato tienen en los territorios. Bueno, eso también está muy presente, pero en la periferia,
¿no? Al menos ha tenido visibilidad nacional en los últimos años y tiene una nueva gramática política en consonancia con otras luchas en la región. Hay otra línea sociocultural, creo yo, que es la que aparece ilustrada con el colectivo Ni Una Menos, que es muy importante porque efectivamente no se cuestiona solamente al Estado en su rol, en su ausencia, sobre todo, sino además se cuestiona el modelo patriarcal como un modelo profundamente antidemocrático, ¿no? Y esa es una línea muy heterogénea que ha interpelado mucho a las jóvenes mujeres en los centros urbanos. Están los movimientos y las comunidades indígenas que han adquirido mayor visibilidad en estos últimos tiempos a raíz de los trágicos episodios que ya conocemos, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y que ponen de manifiesto esta fuerte incompatibilidad que hay entre expansión de la frontera del capital y defensa de los derechos territoriales. Y por último, no quiero olvidarlo, está la línea de acumulación sindical en la Argentina, ¿no?, que presenta una gran fragmentación y en la cual es muy relevante, perdón por decirlo acá, la crisis de la CTA, ¿no? La crisis de la CTA con esas profundas divisiones que en los últimos 10, 15 años han hecho de que la CTA no tenga narrativa de cambio que ofrecer y no pueda tender puentes o no pueda tender puentes con esas líneas de acumulación de lucha que hoy están en la Argentina. Así que yo creo que por abajo el país es mucho más interesante que por arriba en términos de gramáticas políticas y de luchas, de lenguajes emancipatorios. Bueno, me parece que es muy importante lo que dice Maristela, porque yo creo que hay luchas y agendas. Hay un mapa entero de luchas y agendas del cual Maristela es una gran teórica y militante, que hoy tienen una potencia de transversalización que es lo único que nos puede encontrar. Nos puede encontrar en la calle, nos puede encontrar en los territorios, nos puede encontrar en los barrios, o nos puede encontrar también sindicalmente, pero tomando como premisa esa potencia transversal que tienen estas agendas y estas luchas, digamos, ¿no? Bueno, hay un mapa de luchas y agendas y la posibilidad de abrir un hueco en una experiencia institucional que hoy aparece como cerrada, pero que la sociedad todos los días dice que está bastante más abierta. Gracias por venir. Gracias. Gracias a vos. Escuchamos con mucha atención las sugerentes intervenciones de Maristela Svampa y de Ariel Penici, esa propuesta, ese desafío de tratar de no quedar pegados con categorías que a veces no nos permiten explicar todo lo que ocurre, de no pensar solamente en clave de condiciones objetivas el comportamiento social de distintos sectores, pensar en la importancia de la subjetividad. Lo cierto es que de confirmarse y profundizarse las tendencias que se dieron en las PASO, el escenario de la Argentina es en principio un escenario de potencial conflicto. Por un lado, hay una primera minoría política que tendrá entre el 35 o más, algunas encuestas dicen que podría llegar incluso al 40, que sería la primera minoría que expresa el gobierno nacional y que con ese respaldo entendería que puede profundizar un rumbo que todos sabemos que tiene una tendencia a profundizar condiciones de injusticia y de desigualdad en la sociedad argentina. Y del otro lado va a quedar un 60% de la población electoral que votó otras opciones, que tiene un malestar con lo que ocurre, pero que no se expresa de manera contundente ni nítida en términos de una alternativa diferente. Ese escenario es un escenario de potencial conflicto que se va a dirimir en un contexto que tiene algunas características. La institucionalidad está dominada por fuerzas que tienen tendencias dominantemente conservadoras y que acuerdan con el rumbo de una Argentina extractivista y desigual, y en donde la profundización de la democracia queda ciertamente lejos. En ese escenario está no solo el macrismo gobernante, está buena parte de la legión de sectores del PJ no kirchnerista vinculados a los distintos gobernadores provinciales, está la experiencia del masismo,
Y quedan como oposición, por un lado, el núcleo duro del kirchnerismo, que sigue presentándose en sociedad sobre la mácula de la corrupción que le coloca el oficialismo gobernante, y por otro lado el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Con un detalle: ha desaparecido de la escena política lo que se denominó en distintos momentos la experiencia progresista, es decir, esas experiencias de centroizquierda que por un lado discutían al sistema y querían construir una opción distinta, aunque mayoritaria, y por lo tanto tomaban distancia de las versiones de izquierda más duras en la Argentina. Eso es como que ha quedado borrado del tablero político, lo que en algún momento expresó Proyecto Sur o el Frente Amplio Progresista. Y la verdad que todo esto habla de un desafío para quienes queremos profundizar otro rumbo en la Argentina. Creo que de ese desafío nos hablaban tanto Ariel en su intento de construir categorías nuevas para pensar lo que hoy ocurre, como Maristela diciendo que en realidad lo que no se ve en el plano electoral se está viendo en términos de las luchas, el mapa de agendas y de luchas que de alguna manera se da, que tiene tanto que ver con los trabajadores de la economía popular, que tiene que ver con el colectivo de Ni Una Menos, que tiene que ver con las poblaciones y los pueblos originarios, que tiene que ver con la discusión sindical pendiente frente a los procesos de fragmentación y debate que tiene la Central de Trabajadores de la Argentina. Me parece que nos alumbran una perspectiva, que es la que en todo caso necesitamos.